En el libro de Hechos, capítulo 10, de Hechos, capítulo 10, hay algo que es inevitable, hay algo que tiene un propósito, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuánto tienen al Espíritu Santo? Te voy a hacer otra. ¿Cuánto de tu vida tiene el Espíritu Santo? Ahí bajó un poquito. Para estar llenos del Espíritu Santo hay que estar vacíos de otras cosas. Pero el Espíritu Santo en nosotros, Pablo dijo que mora. ¿Cuántos dicen mora en mí? El Espíritu Santo mora en nosotros. Inevitablemente una de las consecuencias de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas es que vamos a ejercer una influencia. Personas llenas del Espíritu Santo son personas de influencia. Estamos en el tiempo de los influencers, ¿o no? No le entiendo mucho cómo puede ser que algunos postean una foto de la abuela y tiene 5 likes y otros tontos postean cualquier otra estupidez y tienen millones de likes. No lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Explíqueme. Pero hay algunas cuestiones que pasan y nos damos cuenta que el mundo está influido por los influencers. Y me fui a buscar qué significa un influencer, qué es ejercer influencia. Y dice Google, una persona influye sobre otra influencia cuando es capaz de afectar su vida. Tan simple, pero tan fuerte como eso. Influencia es tratar o tener la capacidad de afectar, de modificar la vida del otro, ya sea en la toma de decisiones, en los hábitos o en los mapas de pensamiento. ¿Qué significa? Que una persona pueda decidir influenciada por alguien. Segundo lugar, significa que puede afectarle a una persona los hábitos. Pero también puede afectar el mapa de los pensamientos. De acuerdo con la persona que estamos cerquita y nos influencie unos a otros, podemos cambiar la manera de pensar. ¿Son importantes las influencias? Totalmente. Totalmente. Una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, que ha sido llena del Espíritu Santo, por influencia, como dice la palabra, puede terminar lejos del Señor, más endemoniado que antes, porque el que se aparta 7 espíritus peores le pone el diablo. O sea, lo que dice después que el postrer estado es mucho peor que el primero. Las influencias. ¿Y sabe qué? Me metí un poquito más viendo algún artículo esta semana y dice que tenemos la capacidad de ser influidos en todo y que estamos, mire qué interesante esto, estamos programados para contagiarnos de las personas que nos rodean. Estamos programados, estamos hechos, estamos manufacturados con una estructura que es totalmente influenciable. Hay uno que le nombré a mi mujer, no tiene la más pálida de quién es, y yo lo estoy como investigando un poquito. Es un pensador, un orador americano, ya murió en el 2009, pero que ha influido mucho en el mundo de las empresas. Y este tal Jim Rohn decían, somos el promedio de las 5 personas con que más tiempo pasamos. Soné porque paso mucho tiempo con mi perro. ¿Querés que te diga una cosa? Yo y mi perro somos muy parecidos. No sé si él me influenció a mí o yo lo estoy influenciando a él. A ver, pensá. ¿Cuáles son las 5 personas con las que más te estás relacionando? ¿Las tenés? Algún día que te vea, te voy a decir cuál es la lista, porque sos la mezcla perfecta de las 5 personitas que más vos estás rodeándote. Te tiro una más, que decía este artículo. Las emociones, las benditas emociones
que más se contagian de una persona son las emociones negativas. O sea, lo positivo del otro se nos puede pegar, nos puede influenciar, pero lo peor del otro es lo que más se nos puede meter en el ADN nuestro, en nuestra conducta, porque fuimos programados para ser influenciables, pero si lo mirás para el otro lado, vos tenés la capacidad impresionante de influenciar al otro que está diseñado para ser influenciable, y una de esas influencias es la tuya. Mira, si estás ya ahí noviando, o estás por casarte, o te casaste, o tenés muchos años trabajando juntos, inevitablemente hay una relación que nos conecta mucho más profunda que el afecto o que la imagen o cualquier otra cosa que te pueda atraer. Tenemos la capacidad de parte de Dios de influenciar, de transformar personas, transformar ambientes, lugares. Pero esto te lo tengo que decir, no me lo puedo guardar. ¿Podés influenciar para bien o podemos influenciar para...? Sí, es así. Alguien te puede influenciar para que seas mejor o para que seas peor. ¿Influenciamos para bien o influenciamos para mal? Tengo acá una lista y no sé por qué en el top 10 siempre primero va Adán y Eva, ¿o no? Cuando vamos a la Biblia, ¿con quién nos encontramos primero? Con Dios no le encontramos defecto, pero nos metemos con la realidad humana. Fíjense, estaba viendo y reviendo, porque siempre en Génesis 1 encuentro tantas cosas. Influencias. Dios los estableció, pero viene la primera influencia de un tercero. ¿Por qué lado vino la influencia? ¿Por el varón o por la mujer? Por la mujer. ¿Y cuál de los sentidos fue estimulado primariamente por esta influencia? ¿Por el tacto? ¿Por el gusto? Algunos están diciendo, a ver, ¿cuáles eran las 5? No. Por el oído. Cuidado, mujeres, con la palabrita que le llega al oído. Y varones también, ¿por qué no? Pero la primera influencia de un tercero vino por la palabra que recibió por el oído. Y después viene que vio, tomó y compartió. Fíjense cómo es el ciclo de las influencias. Lo que escuchamos, esa palabra me hace ver una realidad o una pseudo realidad. Eso me hace tomar una acción y las cosas no quedan en nosotros. ¿Por qué? Porque influimos y nos influencian. Fíjense qué importante es lo que escuchamos y de quién escuchamos, cómo afecta lo que escuchamos, qué es lo que empezamos a ver, qué es lo que hizo Satanás disfrazado de serpiente, le hizo ver cosas que ella no estaba atendiendo y que no le importaba ver. Es más, Dios le dice, ni miren esa planta, es prohibitivo. ¿Qué hace el diablo? Te hace empezar a ver lo que no tenés que ver nunca y mucho más tenés que tocar nunca. Pero las cosas no quedan en nosotros, no vivimos solos. Antes de ayer, a partir de uno de los más queridos que tenemos en la congregación, un amigo cercano, una persona tan querida, Jorge Vincenao, y en un momento que nosotros fuimos ahí al responso, claro, empecé a ver gente que humanamente yo no los podría conectar a todos, pero él sí. Porque la vida nuestra, aunque no en el caso de Jorge, que era una persona muy simpática, pero la persona más zosca, más aislada, nunca estás solo, aunque quieras estar solo, aunque te quieras ir a una isla, o como decía el salmista, me quiero ir y escaparme como una paloma, estar solo, que no me moleste nadie. Todos tenemos un gran círculo de gente alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Que muchas veces nosotros influimos porque en primer lugar estamos escuchando la palabra equivocada. Una palabra te deteriora el estado de ánimo, la forma de vivir. Preguntale a Elías, que lo estábamos recordando ayer, un sumamente ungido con una palabra que le dijo a alguien. Desde otro lado le desarmó la vida, las emociones, y se quería morir y terminar con toda su vida. Por eso, importante es tener en cuenta los procesos de la influencia. Y cuanto antes me doy cuenta y cortar el circuito, por lo menos acomodarlo, estoy asegurándome que lo que voy a influir va a ser para bien, y si está siendo para mal, tengo que terminar con ese proceso. El segundo de la lista, del top 10 que veo, es a Saúl. No sé con qué lo relacionás.
Un influencer a una familia, a un ejército, a una nación. Lo relacionamos con la competencia, lo relacionamos con el orgullo, ¿con qué más? Con compararse, con un montón de cosas. Pero me fui a la palabra y digo, ¿cuál fue la semilla que afectó su corazón para ser una mala influencia? La semilla de Saúl fue el temor. El profeta le dijo, yo voy a tardar 7 días, usted espere 7 días y hasta que no termina el último minuto, la hora 24, el último día, siguen siendo 7 días. Hay todo un contexto donde se le estaba desbaratando el ejército, la gente tenía mucho temor. O sea, si el pueblo está con temor y el líder está con temor, estamos al horno. Entonces él tomó sacrificio, tomó lugar de aquel que tenía que hacer algo y a él no le correspondía, quiso solucionar sus problemas, quiso remendar todo con su apuro, pero la semilla de su influencia fue el temor que nunca logró cortar. Lo que no se resuelve en el corazón termina afectando a la gente que tenés al lado, a todas las personas, pero sobre todo a tus hijos. Y lo que no erradicó de su corazón lo llevó a conductas cada vez peores, a compararse con el otro, sentirse a menos. Para bajar al otro tenía que matarlo en vez de crecer él. Y todo eso que ya sabemos, pero ¿sabes cuál es la historia final? La historia final de Saúl, que termina suicidándose y haciendo morir a sus hijos. Malas influencias comienzan cuando una semilla de nuestro corazón nosotros no la tratamos y no cortamos el proceso. Malas influencias. Malas influencias. El tercero que tengo en la lista es Elí y sus nenes. Y sus nenes grandecitos. Usted conoce la historia, hay algunas canciones que han hecho últimamente de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre envuelto en el servicio, que conocía de la ley, de las escrituras. Ahora, en Elí yo puedo ponerle una frase que lo ejemplifica. Todo viene en la vida menos en su casa. Todo viene en la vida menos en su casa. Conoce gente que le va bien en la vida, tiene plata, tiene oportunidades, le va bien. En todos lados, menos en su casa. ¿Con quién tenía problemas Elí? Con sus hijos. La influencia de él no alcanzó a afectar a aquellos que debieran ser su prioridad. Y te dije en un comienzo que todo puede ser quitado. Con suerte, al final de tus días te va a quedar vos, tu almita y tus hijos y tu esposa o tu esposo si lograste cuidarlo o no. Porque vos serviste a Dios, bendijiste a todo lo que sea. Te va a quedar el pergamino como le quedó a mi papá. Cuando él partió, yo fui, agarré todos sus tesoros y ahí estaban los certificados, los regalitos, los trofeitos. Todo eso no nos sirve para nada. Lo que sirve es con qué llegamos hasta el final. Y lo más lindo que llega al final, por más que sea de tristeza, es que estén nuestros seres queridos. Y yo por un momento quiero pedirte, Dora que está allá, ponete de pie. Esa es la mamá de Jorge que partió hace 2 días. Estuvo al lado, se fue a vivir a su casa para acompañarlo hasta el último momento. Te bendecimos, Dora. Dele un aplauso al Señor por su vida. Un ejemplo para nosotros. Para hacerla corta, la influencia de este que no alcanzó. Cuando se le exhortó sobre qué estaba haciendo en su vida con sus hijos. El Señor le dice, ellos menosprecian tus cosas, juegan con tus ofrendas. Hay hijos que ya han perdido el temor de Dios y delante de nuestras narices, perdiendo el temor de Dios, permiten cualquier cosa que pase por el seno de su casa y el ambiente de su casa. Este Elí estaba bien metido con las cosas de Dios, pero estaba flojito de papeles en su casa. Permitía lo que no debía permitir. Y el Señor le dice, tú has honrado más a tus hijos que lo que me has honrado a mí. Mire que yo amo a mis hijas, Mire que yo amo a mi esposa. Pero el Señor tiene que estar por encima.
El Señor tiene que estar por encima. Y el Señor le dice, vos amaste, honraste. Una versión dice, le diste más importancia a tus hijos que las cosas que tienen que ver conmigo. Y sus hijos, después decía Samuel, sus hijos se han envilecido. ¿Y sabe qué es esto? Mala influencia. No los estorbó. ¿Saben para qué muchas veces estamos los padres? Para estorbarlos a nuestros hijos. Te lo digo en criollo, para hincharlos, para molestarlos. Es que no, yo quiero ser amigo o amiga de mi hijo y de mi hija. Estaba pensando que está bien que seas amigable con ellos. Está bueno. Pero ser amigo de tus hijos tiene dos opciones. O que vos los hiciste muy adultos, los adultizaste a tus hijos, o vos te aniñaste como tus hijos, que sería la tendencia natural. Tenés más de 40 años y querés funcionar como alguien de 15. No funciona. Pablo decía, niño fui, pero ya ahora, de adulto, no hago las cosas que yo hacía cuando era niño. Pensaba como niño, hablaba como niño, y esa cuestión. Debemos ser tutores de nuestros hijos, ejercer paternidad. Esa es la función de Dios. Con amabilidad, con amistad, gloria a Dios. Tutor viene de una palabra importante, tueri, que no nos dice nada, pero significa observar. Mirá lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos. Significa observar, vigilar, proteger. Está relacionado con una palabra que implica intuir y observar íntimamente. En casa tenemos una planta que fue un antojo mío de años, hasta que el Espíritu Santo le tocó el corazón a mi suegra para no ir a comprarla yo al vivero, y puse ahí un sauce. ¿Qué es lo primero que hice? Ponerlo mal. Viene mi cuñada, que es experta en plantas, me dice, te va a romper la casa. Así que otra vez con la palita lo pusimos en otro lugar. ¿Qué es lo primero que yo no me di cuenta y que se dio cuenta mi esposa? ¿Qué es lo primero que se le hace a una plantita nueva? Le ponen un palito, se lo ata, por lo menos en el primer tiempo, para que crezca derechito. Eso se llama el tutor. Para eso te puso Dios. Porque una vez que el árbol está grandote, al palito hay que sacarlo, te van a pegar una patada, tus hijos ya van a vivir por sus propios medios, espero. Pero tu tarea, mientras tanto, no es ser amiguito o amiguita, sino formarlos en los caminos del Señor y en los caminos de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El otro infeliz que tengo acá se llamaba Bar Jesús. Es como una mezcla entre Bartimeo y Jesús, no era ni chicha ni limonada. Bar Jesús, también llamado el mago Elimás, un chanta, de esos que andan tirando las cartas por ahí, tirando alguna profecía para que la gente se ponga contenta. Pero dice que se acercó a él un procónsul llamado Sergio. Este Sergio quería recibir de las cosas del Señor. Pero dice la palabra, mala influencia, que este Bar Jesús resistía a los apóstoles procurando apartar de la fe al procónsul Sergio. Hay malas influencias para tu vida. Hay algunos Bar Jesús que parecen Jesús, con carita de Jesús, pero que te quieren hacer apartar. ¿Conoces alguno? Guarda con las emociones, guarda con los sentimientos, guarda con el mate, guarda con el café, guarda con la reunioncita entre semana, entre hermanitos o hermanitas de la iglesia. Dice el Señor que debemos probar de qué espíritu son. Si con uno que te juntás empieza a hablar del otro, yo te diría, chau, hasta luego, Chau, chau, adiós. Tampoco me lo enseñaron en la iglesia. La escuchábamos por ahí. Eva no fue buena influencia. Adán tampoco. No se bendijeron. Saúl no resolvió lo propio. Elí influenció parcialmente, no hasta donde debería influir. Bar Jesús abiertamente es una mala influencia. Se nos demanda cuidar el corazón. Sobre toda cosa que se debe cuidar, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestro corazón. Porque de ahí mana la vida, y yo le sumaría o la muerte. O sumás o restás. O influís bien o influimos mal. Es
qué es lo que pasa por nuestro corazón. Mira ahí en Gálatas 5, del 7 al 8, Pablo dice algo que lo encontré como una perla, como un tesoro. Dice, ustedes iban bien. Pablo nos está hablando hoy, nos dice, empezaron bien, estaban corriendo bien, dice literalmente. Ustedes iban bien, pero ¿quién les estorbó? ¿Quién les convenció? ¿Quién te influyó para no obedecer a la verdad? Cuando nos apartamos de la verdad que libera y bendice, probablemente hay alguien que está ocasionando algo. Cuando se rompe la comunión con Dios o la armonía, muchas veces hay alguien que está sembrando la palabra y la influencia que no debemos abrazar, porque una mala influencia nos lleva a desobedecer a la verdad. Esta persuasión, dice Pablo, no procede de aquel que les llama. Que todo lo que venga para nuestras vidas proceda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que va a entrar a mi casa, todo lo que va a llevar mi atención, mi tiempo, porque estoy programado para ser influenciado. Por eso me tengo que cuidar. Así que decirle a que tenés al lado, cuidado con la junta, cuidado con las influencias. Y ahí si tenés para tomar apunte, te voy a decir una buena influencia. Una buena influencia. Ahí abrimos la Biblia en Hechos 10. Y Hechos 10 nos habla la historia de un hombre fuera de escena de lo que viene pasando, un hombre que está ni siquiera metido en la iglesia, es más, no sabe lo que es una iglesia, no sabe otra cosa, casi está descubriendo lo que es Dios. Y fíjense que este Cornelio, entre todas las características que tiene, algo que podemos encontrar, que fue una persona que construyó su vida para influenciar bien. Y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Aprendemos de los malos ejemplos, pero aprendamos de los buenos ejemplos. Dice ahí Hechos 10, te lo parafraseo, que este era un hombre con autoridad, un militar, piadoso, temeroso de Dios. Él y su casa hacía limosna, era generoso con el pueblo, oraba a Dios siempre. ¡Wow! Yo quiero conocer más de Cornelio. Pero este no va a la iglesia. Pero hay algo que está pasando en su corazón que le está dando un perfil interesante. Vio una visión de Dios. Él manda por esa visión a llamar a alguien. ¿A quién? A un Pedro que está en babia, como a veces la iglesia. Estaba pensando en otras cosas. Sin embargo, Dios nos tiene también que tratar a nosotros, porque se le viene una revelación a Pedro y el Espíritu Santo lo estaba preparando, es decir, viene una oportunidad. A ver, dejá ya de estar en otras cosas, dejá de ser Marta, tenés que ser María, Pedro, tenés que estar enfocados en un mismo espíritu. Y dice que él manda a llevar gente para ir a buscar a este Pedro. Entonces, en ese momento dice que van esta gente a verlo a Pedro, van a su casa, le cuentan la historia. Pedro va entendiendo qué es lo que está pasando. En el versículo 22 ellos dicen, Cornelio, nuestro amigo, el centurión, es un varón justo. Mirá cómo están hablando los que él envió. Es un varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Recibimos las instrucciones. Bueno, viene todo esto hasta que Pedro dice, vamos. Soldado bien dispuesto, ¿qué hubiésemos dicho? No, ¿viste el sábado? No. ¿El domingo? No. ¿El lunes ni hablar? No, el martes ni cuenta conmigo. ¿Y el viernes? Fin de semana. ¿Cuándo Dios cuenta con nosotros? Tenemos taras mentales, espirituales, teológicas, para decir, no, yo estoy bien. Cuando el Señor dice, el mundo se está perdiendo, hay oportunidades, y nosotros estamos como Jonás con el barquito a Tarsis, entretenidos. Pero Pedro entendió y dice, vámonos, me pongo las cositas y ahí nos vamos. Este es el modelo de la iglesia. ¿Cuántos quieren estar preparados para nuevas oportunidades? ¿Y vas a ir? ¿Las vas a ver? En final, el Señor le dice a Cornelio, yo escuché tu oración. Tus limosnas han sido recordadas delante de mí. Y hace venir a Pedro, y Pedro dice, ya terminando la historia, que él empezó a predicar. ¡Wow! Y mientras Pedro hablaba ya en la casa de Cornelio, que juntó a toda la gente, influencer,
a su familia, influencer. Cuando Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Fueron llenos del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Y ahí Pedro va entendiendo qué es lo que pasa. Entonces se queda por unos días y toda esa revolución comenzó por un influencer que tuvo un corazón con algunas características. Te las nombro rápidamente. Cornelio tenemos que ser nosotros. La primer buena influencia que él construyó fue una buena influencia para sí mismo. Te hago una pregunta, ¿vos te amás? ¿Y por qué andas con cara de lástima? ¿Por qué siempre estás aceptando lo peor de las personas? ¿Por qué te comparás? ¿Por qué andas enojado con el mundo? ¿Por qué todo lo que te dicen te ofende? Lo primero que Dios necesita es que seamos una buena influencia para nosotros, que pensemos bien, que vivamos bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si vienen vacaciones mejor y regalitos mejor. Pero para ser influencia para sí mismo, él desarrolló el temor del Señor. Era hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Sabes qué significa temeroso de Dios? Que tenés cuidado a la hora de pecar. Que tenés cuidado cuando haces decisiones para que tus decisiones sean avaladas por el Señor. Tenerlo en cuenta el Señor. Hay cosas que te son lícitas, pero no te edifican, no se hace. No es un gran pecadazo, pero cuidado que todo empieza con una semilla en el corazón. La comunión íntima es de Jehová y es con los que le temen. Los que tienen temor de Dios tienen comunión íntima con el Señor. Salmo 34 dice que el ángel del Señor acampa alrededor, hace campamento alrededor de los que le temen y los defienden. Si vos tenés temor del Señor y sos piadoso, despreocupate de muchas cosas porque el Señor se va a encargar aún de aquellos que están en contra tuya. ¿Cuántos dicen amén? He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? Vas a ser bendecido. Si yo quiero ser bendecido, tengo que tener temor del Señor. La santidad en el temor del Señor. Se amaba a sí mismo desarrollando generosidad. Muchas limosnas al pueblo, ayudaba con dinero. Proverbios dice que el alma generosa será prosperada. Cuando abrís tu mano, ¿qué pasa? Queda lista para que también venga. Estira tu mano. Viene. Amén. Cosita simbólica para desafiar la fe. Tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. No le ofrendes a la cajita, no le ofrendes a la iglesia. Ofrendale al Señor porque el Señor bendice al dador alegre. ¿Quién te prospera a vos? ¿El pastor? No. ¿La iglesia? No. ¿Quién te bendice el Señor? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo se bendijo él también? Desarrollando una vida de oración. ¿Cómo está tu amistad con el Señor? El otro día me encontré con un amigo. ¿Y cómo andás? Bien, pero no me hablo con mi mujer. ¿Cómo no te habla con tu mujer? Somos dos, le digo, a veces también, como que no hablamos. ¿Pero andan bien? Sí, andamos muy bien, pero no hablamos mucho. A mi señora debo reconocer que a veces hay que hacerle un poquito de... Se ha acostumbrado muy bien. Algunos son más callados. Pero ¿cómo andamos en nuestro diálogo con el Señor? Hay que hablar más. ¿Cuánto dice hay que orar más? Hay que disfrutarlo más al Señor. Hay una frase, no sé si por ahí la tenés, una frase de la oración que está espectacular. Si solo oras cuando estás en problemas, estás al horno. Si solo orás cuando estás en problemas, estás en problemas, ¿no? ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando ofrendo es mi plata. Y cuando oro, lo que hago en privado, el Señor lo escucha y el Señor lo ve. ¡Wow! ¿Cómo se bendijo a sí mismo? Haciéndose cargo de sí mismo.
desarrolló compromiso personal. Decime si vos ves a Cornelio recibiendo mensajitos, hoy levantate que a las 10 tenés iglesia. Los miércoles no te hagas distraído porque también hay iglesia y predicamos la palabra del Señor. Ay, no, los miércoles no figura en mi agenda. Nosotros venimos 45 minutos ante cada reunión a orar, todos invitados. Ay, no, viejo, los chicos y no, mi señora, el baño y el agua caliente. Él estaba solo y oraba. Él estaba solo y ofrendaba, estaba solo y era generoso con la gente, se movía por su propia convicción. Este es un tiempo que la iglesia tiene que ser una iglesia madura. ¿Cuántos dicen amén? Sabía quién era Dios, no tenía quien lo ande ahí arengando, sino que él se hacía cargo de su propia vida, de lo que él quería con Dios. Y obviamente es una persona que denota, una persona sana, con bondad, se amaba. Segundo círculo de influencia que él ejercía para bien, con sus amigos. La gente hablaba bien de él. La gente sabía bien quién él era. Cuando mandó a la gente para buscar a Pedro, ellos le dijeron a Pedro, es un hombre justo, temeroso de Dios, y todos los judíos hablan bien de él. No somos lo que opinamos de nosotros, somos lo que la gente confirma de nosotros. ¿Te gustó esa? A mí me gustó. No somos lo que hablamos de nosotros, sino lo que la gente confirma de nosotros. Por eso no es raro que una persona con este perfil, que ama a Dios, que tiene buen testimonio, Dios le presente una visión, Dios le dé una revelación mucho más amplia. Buena influencia para él, buena influencia para los cercanos, buena influencia para su familia. Él lo hacía, pero también dice, lo hacía con toda su familia. ¿Cuántos sirven a Dios? Bajen la mano. Y si la levantaste, te felicito. Segunda pregunta es, ¿cuántos sirven con su casa? Porque el modelo es yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si no lo estás haciendo, empieza a servir a Dios. Sé una influencia a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Vamos a servir a Dios. Vamos a disfrutar el servicio al Señor. Él supo llevar a su familia a la fe siendo un modelo. A sí mismo, a los amigos, a la familia. Influyente para su líder espiritual. Cuando Pedro entró, salió corriendo a recibirle. Y ahí se le fue la mano. Postrándose a sus pies le adoró. Y Pedro dice, no, pará. Era un poquito de honra, no era para tanto. Pero sí se denota que había un corazón que sabía identificar la gracia de Dios en los siervos de Dios. Yo quiero decirte algo, esta iglesia, y me lo dijeron ayer, tiene palabra por todos lados, pero por todos lados. Metete a la virtualidad, hasta grupos de vida virtual, presencial, miércoles, discipulado, curso de no sé qué, de todas esas cuestiones. Honremos a los ministerios de palabra, no le pongas bozal al buey que trilla, porque la persona que te dé una palabra tuvo que trillar y trabajar para darte la harina, hacerte el pancito y que vos te sientes y toma boquita lo que necesitas. Cornelio supo honrar y ser buena influencia para el siervo de Dios también. Amén. Y el último. Fue influyente para su comunidad. Dice que cuando Pedro fue recibido, Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Todos tenemos la capacidad de influir. Amén. ¿Cómo vas a usar esa capacidad? ¿Para bien o para mal? La historia termina diciendo que en su casa todos fueron llenos del Espíritu Santo, se bautizaron. Y según algunas tradiciones judeocristianas, porque no lo dice el texto bíblico literalmente, dice que Cornelio, este hombre de Cesarea, este militar, este hombre que estaba lejos de esa influencia inicial, quizá de una iglesia, se convirtió en el primer obispo
de Cesarea, él se dedicó a hacer una influencia, pero de una manera seria, de una manera decisiva. Toda palabra merita una respuesta. ¿Estás dispuesto a hacer una buena influencia? No sos cualquier cosa. No valés poco, mucho menos no valés nada. Si pudiésemos ver con los ojos de Dios todo lo que hay dentro nuestro y alrededor nuestro. Hay una frase que me encanta. Es cuando habla de sus lomos y en sus lomos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que en nosotros hay generaciones. Hay generaciones. Ponete de pie. Hay influencia. Acá no es un tema de ¿vas a hacer influencia? ¿No vas a hacer influencia? No. Es qué tipo de influencia vas a hacer. Porque la influencia ya está dada. Tenés la capacidad de Dios. Cerrá por un momento tus ojos. Y ahí empezá a abrir tu corazón con el Señor. Y decirle: Señor, yo te doy gracias por tu palabra en este día. Señor, en este día yo reconozco que hay una gracia dentro mío, una capacidad que quizá no he podido apreciar y no he podido usar de una manera positiva. Pero Señor, me has dado una vida para influenciar. Hay gente alrededor de tu vida, hay gente alrededor de tu vida y tus hijos, hay matrimonio, hay familia, hay familiares, hay amigos, hay compañeros, hay vecinos. Hay tanta gente a tu alrededor ahí que está necesitando una influencia diferente, una influencia poderosa. Y el Espíritu Santo que está en tu vida quiere transformar tu corazón de manera que tu influencia sea una influencia de Dios para transformación. Atrás de tu vida hay ambientes que se van a cambiar. Atrás de tu vida hay personas que van a ser transformadas. Atrás de tu vida hay hijos que tienen que sanarse, hijos que tienen que levantarse. A través de tu vida hay hombres y mujeres que Dios pone en un ministerio alrededor tuyo. No es para que te entretengas, para que te sientas útil. Es para que seas una influencia de Dios en aquellos que el Señor te ha confiado. Porque eres modelo, porque eres influencia, porque el espíritu que hay dentro de tu corazón es lo que finalmente ministra el corazón de las personas. Yo no sé si el Señor te ha hablado, pero hay gente que ya no merece ser escuchada. Hay voces que hemos escuchado que han afectado nuestras vidas y pueden seguirlas afectando. Tienes que ser sabio. Bienaventurado, feliz es la persona que no anduvo en el consejo del malo. El consejo del malo te va a hacer un infeliz o una infeliz. Es tiempo de ser sabios, entendidos, de ser personas de Dios para poder filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque lo espiritual se edifica sobre lo espiritual. Lo carnal nunca te va a bendecir, lo carnal nunca te va a edificar. Este es tiempo de abrazar a tus hijos. Este es tiempo de amonestarlos, de ser un padre, un tutor, una autoridad de Dios para bendición. Este es un tiempo para echar afuera todo temor y tomar un espíritu de valentía para levantar una generación de valientes. Este es un tiempo para que el enemigo no te engañe a través de relaciones cercanas y estos Bar Jesús te roben la fe, la gracia, la santidad y lo que debes cuidar sin ningún tipo de tranza, sin ningún tipo de oportunidad. Yo no sé si Dios te está hablando en esta mañana, pero esta es una mañana de consagración, de decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero tener una intimidad como la tenía Cornelio, Señor. De estar contigo, de estar en comunión, de hablar, de compartir, de tener un corazón generoso. Señor, de poder no depender de la gente, sino, Señor, de lo íntimo, de lo que puedo hacer en lo más profundo de mi corazón. Este es un tiempo de comenzar a darle buena letra a los que aún tienen descrédito del Evangelio, hablando de ti, hablando bien de tu familia, de tus hijos, de los que entran a casa y también de esa comunidad que tiene que ser ganada para Jesucristo. Amén.
Espíritu Santo, ven ahora en el nombre de Jesús. Decirle: Espíritu Santo, yo recibo poder para ser una influencia poderosa. Reprendo todo miedo. Vas a ser la madre que tus hijos necesitan, padre que tus hijos necesitan, esposa, esposo que tu matrimonio necesita.